Nuestra conferencia del día de hoy damos inicio a este espacio psicojurídico. Como en algún momento se los comenté, agradecemos al doctor Neira de Faja por esta apertura de poder tener estos espacios de conversación, de diálogos, a fin de poder ilustrarnos, a cuestionar y generarnos muchas interrogantes e hipótesis que también nos pueda servir para posibles investigaciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Gutiérrez Torres. El doctor es médico psiquiatra con una maestría en psicología en investigación, maestría en psicología jurídica forense, asistente en la unidad de hospitalización del Servicio de Salud Mental, Hospital Naval. El doctor el día de hoy va a tocar el tema la inimputabilidad en el Código Penal peruano, aspectos psicopatológicos. Bien, doctor, ¿puede usted dar inicio a su conferencia? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, doctora Junco. Muchas gracias por la invitación. Y este es un tema que amerita un tiempo, ¿no? Pero como la invitación fue dirigida, es un diálogo, vamos a dar unos minutos a un breve marco teórico y por supuesto vamos a dar mucho más tiempo a lo que es la conversación, sobre todo con el público y con la gentil dirección de la doctora Junco. Muy gentil por esta invitación, reitero. Sí, la inimputabilidad en el Código Penal peruano. Se va a traducir el concepto de inimputabilidad principalmente, ¿no? En el artículo 20 del capítulo 3, el título 2, ¿no? Que a la letra dice de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones perceptuales que van a afectar gravemente o severamente su concepto y no posea estos problemas la facultad de comprender lo delictivo de su acto e incluso no va a poder determinarse según su deseo. En base a esto, quisiera de repente, aunque muchos estamos en el área, ¿no? Y ya lo conocen, pero siempre es bueno recordar el concepto dentro de los variados conceptos que hay, el de imputabilidad, ¿no? Que viene a ser el atributo de una persona para responder por los delitos que realiza. Mientras que la inimputabilidad va a ser el atributo o característica de la persona que por su peculiar estado mental o por la presencia de alguna alteración mental no se le va a hacer responsable de estos actos, incluidos los actos delictivos. ¿Cuáles son las características de la inimputabilidad? Las características son principalmente dos, ¿no? La característica de la imputabilidad. Acerca de la imputabilidad son dos atributos, ¿no? La capacidad de comprender lo injusto del acto, ¿no? Que amerita pues una inteligencia normal y una conciencia normal, y la capacidad de dirigir libremente su acto, es decir, hay una manifestación de la voluntad como función mental normal. Que para que una persona sea imputable tiene que tener en primer lugar una conciencia normal, en segundo lugar una inteligencia normal y en tercer lugar una voluntad normal. Son tres procesos psíquicos o funciones mentales que son básicas para hablar de una persona imputable.
Mientras que en temas de inimputabilidad se menciona pues que tiene que haber patología mental o problemas mentales, no solo en la voluntad, en la inteligencia y en la conciencia, sino también que pueden existir problemas mentales o psicopatologías en las demás funciones mentales. Por ejemplo, la percepción, por ejemplo, el pensamiento, el control de impulsos, etcétera. Y ya se asume pues que con estas alteraciones psíquicas no va a haber responsabilidad, incluso en los actos delictuosos. Si bien las personas con trastornos mentales pueden ser inimputables, hay un grupo de ellas que vienen a ser los hoy llamados disociales, antiguamente psicópatas, aunque hay libros todavía que lo mencionan como sinónimos, en donde pues tienen alteraciones conductuales, alteraciones del afecto, alteraciones del pensamiento, pero a diferencia de otros trastornados mentales, ellos sí saben lo que hacen, son inteligentes o muy inteligentes y por supuesto saben las consecuencias de sus actos, por lo que son punibles, por lo que pueden ser sancionados. Ellos no entran a ese gran grupo, ¿no?, que tienen trastorno de conciencia, inteligencia o voluntad. En relación a conciencia, hay variedad de conceptos e incluso hay variedad de clasificaciones de psicopatología de conciencia. Pero es menester rescatar el siguiente concepto, ¿no?, que es la capacidad de conocer nuestra actividad mental, nuestro interior, nuestra psiquis, y también la capacidad de reconocer lo que sucede alrededor nuestro. Si ese conocimiento es el adecuado o correcto, es que se está sustentando o tiene un gran pilar que es una inteligencia normal. ¿Qué quiere decir? Que para conocer adecuadamente el mundo, para ser consciente del mundo que nos rodea, debemos tener una adecuada inteligencia. Y la conciencia, como proceso mental muy complejo, puede alterarse en dos situaciones. La primera situación es cuando existen enfermedades médicas o problemas médicos. Y la segunda situación cuando existen problemas mentales o trastornos mentales, psiquiátricos. Y es por eso que una persona que está inmersa en un delito y está en un proceso tiene que pasar, en primer lugar, una evaluación médica, corporal, y en paralelo también la evaluación psiquiátrica, psicológica, etc. ¿Por qué digo esto? Porque hay enfermedades y situaciones especiales del cuerpo que pueden alterar la conciencia, como por ejemplo la tuberculosis, la hepatitis, la anemia, la fiebre, enfermedades reumatológicas, presencia de tumores, presencia de virus, ¿bien?, hemorragias cerebrales, etcétera. Una gama, pues, grande de problemas médicos o enfermedades corporales que mientras afectan los diferentes órganos, hígado, pulmón, riñón, corazón, etcétera, en simultáneo puede estar alterando las funciones mentales y también la conciencia. Y aparte de estos trastornos o enfermedades corporales, también el mismo puerperio, el mismo parto, la misma gestación puede alterar la conciencia de la persona. A ver, ¿me están captando? ¿Los escucho o se fue la señal? Sí, lo estamos escuchando. Bien. Bueno, a mí se me fue una señal, una ventana, a ver. Bien, estaba mencionando el tema de las alteraciones, ¿no? Psicopatológicas, específicamente el tema de conciencia, ¿no?, en donde se pueden afectar por diferentes situaciones, incluso fisiológicas naturales, como la gestación, el parto y el puerperio, pueden alterar la conciencia de la persona, y también en situaciones pues morbosas como tuberculosis, infecciones, etcétera. Pero aparte de eso también tenemos los trastornos mentales que pueden afectar
diferentes funciones psíquicas y principalmente la conciencia. Entre las variadas clasificaciones he elegido esta, es una sencilla, en donde la conciencia puede alterarse de manera cualitativa o de manera cuantitativa. De manera cualitativa nos permite ver dos psicopatologías de conciencia, lo que es la confusión y lo que es el crepúsculo o estrechamiento de la conciencia. En ese sentido, a la confusión se le atribuye los siguientes ítems, ¿no? Cuando una persona está confundida, generalmente no está tan despierta o no está tan vigil. Puede estar desorientada en espacio, en tiempo o en persona, o en una, dos o en tres de esos ítems. Puede hablar incoherencias, nosotros no podemos entender lo que nos habla. Puede tener alteración de pensamiento o delirio, ¿no? Creyéndose el demonio, creyéndose de repente un santo, creyéndose extraterrestre, etc. Y se ve acompañado esta alteración de conciencia que se llama confusión también con alteraciones perceptuales en cualquiera de los órganos de los sentidos. Puede haber alteraciones perceptuales auditivas, visuales, olfatorias, gustativas, táctiles. Y a diferencia del crepúsculo, que es una segunda psicopatología de conciencia de corte cualitativo, en el crepúsculo la persona va a estar despierta, va a tener una característica de vigil, pero va a tener un estrechamiento de su campo de conciencia. Solamente su mente y todas sus funciones psíquicas y su conducta va a estar centrada en un tema, y generalmente el tema es una inadecuada relación con una persona o un grupo de personas. Puede haber manifestaciones afectivas de ira, de cólera. Puede esta persona con estrechamiento de conciencia o con estado crepuscular de conciencia puede tener una apreciación equivocada o errada del mundo. En ese sentido, puede tener descontrol de impulsos, conductas automáticas y todas esas alteraciones mentales le pueden pasar en pocos minutos o en pocas horas. E incluso llegando hasta un tribunal ya puede estar de repente con con todas las funciones mentales íntegras o sanas. Entonces rescatamos dos psicopatologías cualitativas, que es el crepúsculo y que es la confusión, ¿no? A diferencia de las psicopatologías cuantitativas, que vienen a ser tres, ¿no? La obnubilación, el sopor y el coma. Se habla de cuantitativo porque vamos a cuantificar el estado de vigilancia o de estar despierto. La persona obnubilada está un poco despierta y puede tener conductas muy variadas, lícitas e ilícitas. En cambio, la persona soporosa está ya casi dormida, tiende al sueño. Y si es que tiende al sueño, lo podemos despertar de repente con estímulos un poco moderados o un poco intensos. Y en ese estar medio dormido y medio despierto puede cometer lícitos o también ilícitos. Y el tercero, que es ya más un tema médico, la psicopatología de la conciencia cuantitativa, donde por más que lo estimulemos no despierta, por más que hagamos un ruido intenso no despierta, a ese estado se le va a llamar coma. Entonces son 5 psicopatologías de conciencia que les he presentado, ¿no? Después de la psicopatología de la conciencia, ya manejando tiempos, ¿no? La percepción es un atributo, ¿no? De la mente que nos permite conocer lo que está sucediendo en el mundo a través de los órganos de los sentidos. Y esta percepción puede alterarse desde el nacimiento, como que son sordos o mudas, que no van a tener esa capacidad de contactarse y relacionarse con el mundo, ¿no? En donde va a haber deterioro de los demás, de algunas funciones mentales y de los demás órganos en ciertas personas. En otras personas puede aumentar la capacidad funcional de algún órgano del sentido, ¿no? En general, las alteraciones perceptuales, al igual que alteraciones de la conciencia, pueden manifestarse en enfermedades corporales, tipo infecciones, cáncer, anemia, etcétera, y también puede alterarse en personas con trastorno mental o trastorno psiquiátrico propiamente.
tenemos principalmente las alucinaciones, las pseudoalucinaciones y las ilusiones como psicopatología de la percepción, que no permitirá una apreciación correcta de la realidad del mundo circundante y por lo tanto puede ser que en estas circunstancias las conductas pueden llegar a ser también ilícitas. Sobre la psicopatología de la conciencia y percepción, mientras la psicopatología de estas funciones mentales se manifiesten, las funciones mentales que vayan alterando, deteriorando, caso la conducta, caso la inteligencia, la voluntad, etc. En general, si no conocemos bien la realidad, vamos a tener conductas inadecuadas e incluso conductas que van a ir al margen de la ley. ¿Sí? Y en sí, quien no percibe y no conoce sus datos puede ser incluso hasta ¿no? Acorde a la norma. Y algo que también está descrito en el Código Penal es el concepto de anomalía psíquica, que si bien no es un término médico, lo catalogamos más como un término jurídico, y dependiendo de los autores, a la anomalía psíquica la van a ver como trastorno mental o enfermedad mental, en donde la capacidad de entender, querer y obrar se va a ver alterada. La anomalía psíquica, según los autores, puede dividirse en anomalías breves, que pueden ser de corta duración, y anomalías o trastornos mentales de larga duración. Si bien jurídicamente la anomalía psíquica puede ser sinónimo de trastorno mental, se habla también de trastornos mentales transitorios, que siendo breves, como el delirio, la fiebre puberal, intoxicaciones por droga, actos en cortocircuito, van a ser catalogados por los administradores de justicia como motivo de repente para no sancionar a las personas que son culpadas por un delito. En general, la anomalía se puede describir en el Código Penal, en los libros de medicina, psicología, psicopatología, se les encuentra como términos genéricos de trastorno mental, como trastorno mental. Muy bien, entonces este es el marco teórico que quería darles para dar al momento más importante, ¿no? Que es el diálogo con todos ustedes. Sí, gracias, doctor Andrés. En atención a lo que el doctor Andrés ha estado compartiendo de los aspectos psicopatológicos que están en relación al artículo 20 del Código Penal, no sé si hubiese alguna pregunta o un caso de repente que ustedes conozcan y podamos generar un espacio de conversación al respecto. Pueden prender su micrófono y hacer la pregunta. Aquí hay una pregunta, doctor Andrés, que están haciendo. Dice, el estado de emoción violenta, ¿cómo es considerado dentro de su campo? Sabemos nosotros que también está en el Código Penal, ¿no? Como una posible atenuante, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría entender la comisión de un delito en estado de emoción violenta? Ya. Sí, en el ámbito de psiquiatría, la emoción violenta, junto a las dos palabras como concepto, no es un trastorno mental, no es un trastorno de personalidad, no es un trastorno del desarrollo humano. Entonces, solamente es una circunstancia, una situación en donde hay una conducta, a veces delictiva, que llega hasta el homicidio, a veces no, que tiene muchos causales, ¿no? Ligados a lo que es el honor, ligados a lo que es y de repente el inadecuado manejo de sentimientos que conllevan incluso hasta los celos, ¿no? Para que exista una emoción violenta,
y que pueda ser motivo de la administración de justicia de una atenuación de la pena y no como criterio de inimputabilidad, se requiere hacer una historia clínica amplia, ¿no? El psicólogo forense y el psiquiatra forense en equipo valoran pues los antecedentes de personalidad del inculpado de repente por un parricidio, en una circunstancia de emoción violenta, de repente como arguye el abogado defensor, ¿no? Pero en torno a personalidades sí tenemos que ver que hay personas que temperamentalmente toda su vida han sido violentas y descontroladas, y es más factible que llegado de repente el momento de evidenciar una infidelidad de pareja, lleguen a cometer delitos. Mientras que personas que no son irritables o de temperamento amargo, sino por ejemplo personas pasivas, entiéndase por persona pasiva que si yo le digo para de cabeza, se para de cabeza, si yo le digo dame 1.000 soles, me lo da sin preguntar. Esas personas pasivas, si es que está mancillado su honor, si es que ve un tema de infidelidad, esa persona pasiva difícilmente va a llegar a una emoción violenta por celos, por ira, por cólera y llegar a un homicidio. Más bien, con el estudio clínico, ¿no?, psicopatológico, si determinamos que es una persona pasiva, lo primero que va a hacer es desmayarse al ver un acto de infidelidad o llorar y acusar con el dedo y le va a decir, ahora le voy a decir a tu mamá y a mi mamá, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Y se va llorando. En cambio, otras personalidades como el psicopático, el inestable emocional, ellos sí pueden llegar con la emoción a desencadenar una emoción violenta y terminar en actos delictuosos, ¿no? Hay muchos ángulos, o mejor dicho, muchas aristas por donde abordar la emoción violenta. Lo podemos abordar por los antecedentes de personalidad, pero también lo podemos abordar por el mismo hecho. Si el abogado pretende defender a su cliente con que ha matado a su esposa, por ejemplo, por emoción violenta, y le quiere atenuar la pena, y yo en la historia clínica, conversando con el inculpado, yo tengo la información de que él compró un arma 5 días antes del hecho delictivo. Entonces, pues ya los operadores de justicia y los administradores ya saben que en una emoción violenta, en el ambiente no puede haber algo preparado. O sea, él no puede preparar la emoción violenta. Eso es absurdo, eso es ilógico. Esto no va con un criterio pues de administración de justicia, ¿no? En la emoción violenta agarra lo que está a la mano, ¿no? Agarra la cómoda, la correa, trata de hacer todo lo necesario para satisfacer esa emoción de ira o de cólera que ha motivado esa conducta que puede llegar a lo delictuoso. Doctor, usted ha comentado el tema de la personalidad, qué interesante lo que dice y lo relaciona, ¿no? El comportamiento del estado de emoción violenta con los estilos de personalidad como el pasivo-agresivo o el estilo de personalidad borde o el estilo de personalidad, ¿no? Dependiente. La pregunta era también para agotar este tema del estado de emoción violenta, es un estado transitorio, es decir, la persona cuando está en ese estado de emoción violenta es un estado transitorio de duración de segundos, de minutos, ¿cómo lo podríamos entender? Sí, para que sea emoción violenta no tiene que haber antecedentes antes del momento del hecho de circunstancias similares y después del hecho tampoco. Entonces se cataloga como que es pasajero. Puede durar segundos, puede durar minutos y muy raro que la emoción, por más negativa que sea, como la ira o la cólera, persista más de una hora, ¿no? Principalmente los actos por emoción violenta son manifestaciones solo en algunos segundos o minutos. Entonces, quiere decir que si lo llevo a declarar de repente hasta la avenida Aramburu o alguna fiscalía después de este hecho, es probable que ya la emoción violenta se le haya pasado.
¿no? La emoción negativa como tal ya se haya atenuado o desaparecido. No es dable, no es lógico que en la primera entrevista con el personal de criminología o criminalística esté todavía con la emoción a flor de piel, ¿no? Ujú. Ok. Tenemos otra pregunta aquí del señor Kevin García. Nos dice, ¿un esquizofrénico puede acogerse a la terminación anticipada del procesado o conclusión anticipada del proceso? Es la pregunta. Y la siguiente es, ¿un esquizofrénico puede realizar actos jurídicos como transacciones, donaciones, entre otras? Claro, entiendo la pregunta porque en estos tiempos, doctor Andrés, como usted sabrá, ¿no? La denominación de la esquizofrenia ya no está tanto entendida, digamos, como una persona que puede estar de pronto afectada en todas sus capacidades toda vez que esté en un tratamiento, ¿no? Ujú. Eso sería interesante un poco también aclararlo, ¿no? Porque hay un discurso también, ¿no? Con respecto a las esquizofrenias, ¿no? Digo las porque hay tipos de esquizofrenias también, ¿no? Ujú. A ver, haciendo memoria inmediata, la primera pregunta era si es que una persona esquizofrénica Y se puede podría coger estar inmersa. no, se puede acoger a la conclusión anticipada del proceso, ¿no? Ah, sí, 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 sí puede, porque primero hay que determinar si tiene esquizofrenia, en qué medida está deterioradas sus funciones mentales. Sabiendo que en la esquizofrenia hay una alteración de la conciencia, una alteración de pensamiento y de toda su realidad, hay personas esquizofrénicas que pueden recibir tratamiento farmacológico y posteriormente de intervención psicológica para adaptarse a su familia, a la sociedad. En el supuesto que este esquizofrénico esté estable, haya evidencia en historia clínica de que tiene controles mensuales o trimestrales con los profesionales, con los psiquiatras y psicólogos, si hay evidencia de que incluso está realizando labores simples o ha vuelto a su trabajo, porque hay esquizofrénicos muy inteligentes y se adaptan rápidamente a a- al diagnóstico, al tratamiento y a su trabajo, hay que ver si es que está en esa fase de la enfermedad y no todos van a esa fase de recuperación. Si es que está en esa fase, sí, se puede someter a lo que es el criterio de anticipación, ¿no? Cuando él mismo declara la veracidad del hecho para finalizar el proceso, ¿no? Ujú. Mientras Bueno, que los otros sí se sobreentiende que no, porque el que no está en un tratamiento, el que está con los síntomas a flor de piel, en donde no sabe de la realidad, en definitiva, no se puede ni dialogar coherentemente con él y mucho menos hablarle de la conclusión anticipada. La sí, segunda pregunta era, dice, ¿un esquizofrénico puede realizar actos jurídicos como una transacción, donaciones? sí, las reglas, los códigos en relación a esquizofrénicos y su relación con la vida civil, la capacidad de realizar actos civiles como firmar y casarse, firmar y hacer compra-venta de terrenos, autos, esa legislación ha variado, me parece, desde julio del año 2018, en donde hablaba pues, de que desde que ya es el diagnóstico de esquizofrenia, tienes que tener por encima, civilmente, e incluso penalmente, por encima a un tutor o responsable, lo que sería el que te va a someter a interdicción. Y es por eso que ya no hablamos desde ese año de un proceso de interdicción, sino de manejo de circunstancias y de beneficio social hacia las personas que tienen algún trastorno mental. Entonces, sí, si el paciente esquizofrénico está coherente, puede conversar con el notario, puede conversar con las personas con quien va a realizar una transacción, o puede conversar con su novia para querer casarse, y si la otra parte está de acuerdo y todo es coherente, sí puede realizar la transacción en el ámbito civil. Ujú. Bueno, ahora estamos hablando eso de los órganos de apoyo, ¿no? Es cuando usted está Uh -huh, hablando de esto, ya no tenemos la figura de la interdicción civil. uh -huh. Bien, aquí también Renan nos pregunta,
Las fallas de control emocional y conductual provocadas por una afectación neurofuncional es considerada como una conducta criminal. A ver, eh, hay que diferenciar lo neurológico de lo psiquiátrico. Hay que diferenciar que hay pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, Parkinson, epilepsia, presencia de tumores en el cerebro, hidrocefalia, eh, cosas de un derrame u obstrucción de arterias dentro del cerebro, presencia de aneurismas o dilataciones arteriales dentro del cerebro, ¿no? Ellos son pacientes neurológicos, mientras los psiquiátricos son pacientes que luego de una neuroimagen computarizada, sea resonancia o tomografía, su cerebro está, entre comillas, sano. Anatómicamente tiene unas características, pero no tiene nada raro, pero funciona mal. Entonces, si un paciente neurológico puede cometer un delito, sí, es probable que cometa un delito. Por ejemplo, el paciente que tiene un tumor en el lóbulo frontal y que va a hacer una desinhibición de conducta, va a ir contra las normas socialmente establecidas y puede ofender, puede dañar e incluso puede quitar la vida a los que le rodean, ¿no? Por ejemplo, los pacientes epilépticos, ¿no? Dentro de las variedades de epilepsia, las personas que luego de convulsionar retoman su estado de vigilia o lucidez, en ese estado de ir del estar casi dormido a estar casi despierto, puede haber muchas alteraciones perceptuales, alteraciones de pensamiento y de conciencia, y de repente puede pensar que la persona que le está ayudando en el micro, luego de que ha convulsionado, puede pensar de que esa persona le está asaltando. Y en su trastorno de conciencia, en su confusión, ¿no? O estrechamiento, puede defenderse y puede causar daño, por lo menos físico, a la persona que le está atendiendo. En esos casos sí puede haber conductas delictivas en pacientes neurológicos. Claro. Bien. Tenemos también otra pregunta, doctor, de María Castillo. Ella nos comenta, un menor de edad tiene problemas psicopatológicos, comete una infracción. ¿Qué corresponde a este caso, ¿no? Cuando un menor de edad que tiene problemas psicopatológicos comete una infracción. Ella la pregunta está dada en qué correspondería hacer en ese caso. Bueno, hacer mucho, hay que hacer mucho, ¿no? En primer lugar, él está protegido porque es menor de edad. En segundo lugar, el responsable civil y penal de si es que se ha cometido un delito va a ser los padres, ¿no? En tercer lugar, el perito de peritos o el juez va a tener que determinar junto con los peritos psicólogos y los peritos psiquiatras si es que ese comportamiento delictivo se puede repetir una vez que termine este proceso. Si fuera así, si fuera así, el juez sancionaría de que en vez de que regrese a casa, se mantenga en un centro de rehabilitación o de repente, si la psicopatología es muy manifiesta y es muy agresivo, puede ir a un centro hospitalario, que es necesario su presencia en el país, un centro hospitalario para el tratamiento y el manejo del caso. Y ya periódicamente la Administración de Justicia determinará con solicitudes a los profesionales si es que ya puede ser dado de alta o no puede ser dado de alta, bajo criterio de que no haga daño a los demás. Ujú. Yo creo que también la pregunta está un poco dada para entender si un adolescente en conflicto con la ley penal que tiene problemas psicopatológicos, ¿no? Digamos, la atención tiene que estar dada básicamente en ese sentido, ¿no? Es decir, Ajá. tiene que haber centros especializados para poder atender, ¿no? Esta Así circunstancia es. particular de los adolescentes. Si Ajá. estamos hablando, ¿no? De un trastorno mental, ¿cierto? ¿No? Yo Claro. creo que también por ahí, doctor, no sé qué usted opina al respecto. Sí, de todas maneras, el hecho que haya leyes, el hecho que haya normas, no significa que pensemos que una persona de 12 años, consumidora de droga o con trastorno mental, al cometer un delito, simplemente
estrechamente miremos de que tiene que ser hospitalizado y sujeto, no, no. Es un ser humano que tiene que ser evaluado, tiene que ser tratado y de repente rehabilitado en las estancias de rehabilitación, ¿no? Hay instituciones, me parece, de corte medio cerrado o cerrado, y si es que no es factible por criterio profesional, puede ir también a las salas donde hay niños y adolescentes en las instituciones del Ministerio de Salud, ¿no? Ujú. Bien, doctor. Acá tenemos la pregunta de Guido Vera. Nos dice, al realizarse una pericia psicológica, ¿qué tipo de método debe considerar el perito para enfocarse en el examen de la psiquis del examinado? ¿Será por el tipo de delito? Bueno, digamos, un poco mirando la pregunta quizás de la perspectiva psiquiátrica, doctor, usted con su experiencia de trabajo con psicólogos, ¿cómo lo abordan? Bueno, pues hay una experiencia desde mi área, ¿no? Y también con los amigos, con los colegas psicólogos, ¿no? Pero les pongo un ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Supongamos que tengo 20 años de edad y se me ocurre enamorar ¿no? a una de mis mejores amigas, pero yo sé que a mi amiga le gusta bastante el cine y le gusta poco de flores, poco de autos. Entonces, cuando yo me acerque a ella, tengo que ser estratégico y voy a conversarle principalmente de cine para conocerla más y tener esa relación, ¿no? Positiva, de ida vuelta, hacer empatía, etcétera. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un delito cuando una persona es acusada de violación, ¿no? De violación de menor de edad, se asume que está inculpado por pedofilia, ¿no? Está inculpado por pedofilia y lo quieren meter preso los padres de la víctima, principalmente. Entonces, yo tengo que entrar con él, ¿no? A conversar y tengo que incidir en sus hábitos e intereses, ¿no? Por ejemplo, que quiero conversar de su futuro. Si tiene 22 años, por ejemplo, este joven acusado de pedofilia, yo le voy a hablar de qué proyecto de vida tiene. Ahorita trabajas de mozo, pero ¿qué piensas estudiar? Y en la medida que yo le converse de estos temas, él inmediatamente, si es que entra en confianza, me va a conversar de que quiere ser profesor de educación inicial. Me parece bien, ¿no? De ser profesor hay que desarrollarse. Y si por algún motivos no ingresas a la universidad o instituto, ¿a qué te dedicarías? Entonces el joven me va a decir, voy a ser chofer de movilidad escolar. Entonces, incido en el tema. Si tengo otro caso donde de repente es un asesinato, voy a estar probablemente ante un psicópata, entonces tengo que dirigir mi entrevista psiquiátrica hacia situaciones donde él tenga que expresar alguna emoción o afecto. Por Ujú. ejemplo, ¿qué es lo que haces si es que encuentras a un ancianito caído en la vereda? La faz del psicópata casi no va a variar, no va a expresar emoción, por eso es psicópata. Y él me puede decir, por supuesto, doctor, yo lo levanto, lo cuido y lo llevo a su casa, pero su expresión facial no ha variado. Él me ha dicho o me ha respondido lo que yo quisiera escuchar. Y así vamos enfocando, ¿no? Clínicamente las respuestas, incidiendo más en donde ellos tienen que tener psicopatología o alteración. Ujú. Ok, claro, ahí Guido Vera comenta un poco de la pericia del área psicológica. En estos casos hay un trabajo coordinado, ¿no? Entre psiquiatría y psicología. Hay una mutua alimentación desde la evaluación de la personalidad, desde la evaluación de la inteligencia y también de poder también trabajar algunos aspectos, ¿no? De los procesos mentales. Siento yo que ahí hay un trabajo bastante coordinado para poder trabajar también los aspectos de la evaluación de la inimputabilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nancy nos está preguntando, doctor, si una persona que tiene, a propósito de personalidad, tiene es considerada limítrofe, puede ser inimputable.
Si es limítrofe, generalmente es imputable, porque lo limítrofe significa un promedio normal de inteligencia bien bajo, lindando con el retraso mental leve. Por lo general, eh, el conocimiento de los actos son manifiestos en las personas, las que tienen retraso mental leve, los que son limítrofes, los que son de inteligencia normal baja, normal y para arriba. Y es por eso que si hablamos de retrasos mentales, el moderado y el severo serían inimputables. Pero el retrasado mental leve, por lo general, sabe lo que hace. Dentro de su mundo, de repente, de criterio de inmadurez o de niñez, no importando la edad cronológica que tenga, más la edad mental es lo que prima aquí. Entonces, las personas que están al límite, me refiero en temas de inteligencia, sí pueden ser imputables. Ahora, no sé si quien hace la pregunta se refiere a la personalidad límite o al tema de criterio de inteligencia limítrofe. Así, muy buena observación, ¿no? Porque también se suele decir, ¿no? Personalidad limítrofe o personalidad borde, como lo conocemos, Ujú. o también lo que es el limítrofe en cuestión de CI, ¿no? O coeficiente intelectual. Esto que usted comenta, por ejemplo, de limítrofe, qué interesante porque podemos tener, digamos, adolescentes, ¿no? Con un CI, ya mirando desde esa perspectiva, ¿no? Limítrofe, que cometen, digamos, faltas, ¿no? Y no hay tampoco, pues, un tratamiento especializado, ¿no? Para estos adolescentes, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. En el caso del limítrofe, ¿no? Que me estoy poniendo un poco a mirar la relevancia que está preguntando con respecto a la inimputabilidad, ¿no? Eso, hay Ujú. avances, doctor, científicos al respecto de que un limítrofe pueda tener autonomía en la toma de su decisión, digamos, para considerarlo como responsable, porque de repente es una persona que no ha estado no ha tenido pues un apoyo psicoeducativo, ¿no? También encontramos así adolescentes en las calles que son limítrofes y viven en el día, ¿no? Ujú. Claro, el trabajo en equipo es básico, ¿no? En instituciones del Estado y también calculo que privadas, ¿no? Nosotros trabajamos también con neuropsicólogos, ¿no? Que forjan, planean talleres de intervención para la mejora de las funciones mentales que pueden ser rescatadas, ¿no? Porque hay algunas muy atenuadas o muy bajas, difíciles de mejorar, pero las que pueden ser mejoradas con la intervención neuropsicológica eh, son llamados o convocados y en reuniones y después de varios meses se puede ver una leve mejora de la inteligencia, de la memoria, de la atención y un buen manejo en este tema de habilidades sociales y cierta tolerancia a la frustración. E incluso se conversa con profesionales del servicio social para sus probables inclusiones laborales en tareas pues de mando medio o actividades básicas, ¿no? De apoyo. Sí, hay experiencias en mi institución laboral, tenemos esas gratas experiencias. También en los hospitales del Ministerio de Salud hay departamentos que se dedican exclusivamente a la intervención neuropsicológica para la mejora de estos pacientes que están al límite en cuestión de inteligencia. Sí. Doctor, acá tenemos, por ejemplo, una pregunta de Elizabeth Pinto. Ella dice, ¿hasta qué punto el consumo de múltiples sustancias psicoactivas puede alterar el estado emocional de una persona para la realización de un crimen? Ajá. Sí, diría que hasta un gran punto, muy favorable, muy favorable. En otros términos, este, está confirmado, o sea, está escrito en todos los libros de psicología, psicopatología, medicina y psiquiatría, asumiendo que la evidencia científica está en los libros, sea en ebooks o en los impresos, de que el consumo de las sustancias, sean las alucinógenas, las psicoactivas, las que nos deprimen, tipo clonazepam o diazepam, las que nos inducen al sueño, me refiero,
O sea, todas estas sustancias van a alterar de algún modo u otro el funcionamiento del cerebro. En relación a su pregunta, sí, pues el alcohol, la pasta básica, la marihuana, las anfetaminas, dentro de sus diferentes manifestaciones de euforia o de inhibición, van a ir concurriendo en un deterioro de funciones mentales. Y la primera función mental que se va deteriorando es justamente el ánimo. Pueden ir hacia la depresión o psicopatología depresiva y pueden ir también hacia la irritabilidad. Y el joven o la persona no entiende por qué en este año está más triste que en otros años, porque está más irritable, incluso lo refrenda la madre o el padre, lo vemos más irritable, ¿no? Y sabiendo que los padres son los últimos en enterarse de qué es lo que hace su hijo, después de algunas entrevistas sí se llega a determinar que son consumidores, ¿no? Por lo menos habituales o perjudiciales de drogas. Y sí, desde que consumen y están con ira o con inadecuado manejo de emociones, también puede haber una disminución de atención, un descontrol de impulsos, y ellos son también más proclives a tener pues reacciones violentas o estar inmersas en delitos. Ok, doctor, gracias. Acá tenemos la pregunta, dice, si una persona que sufre de un trastorno bipolar puede ser considerada inimputable el bipolar como trastorno. Habría que ver en qué fase de la polaridad está, ¿no? O sea, tradicionalmente el ánimo o afecto en la persona puede estar en una eutimia, normal. Podemos estar de ánimo normal, pero a veces nos irritamos o a veces nos entristecemos. Eso es humano, eso no es psicopatológico. Irritarse de vez en cuando o entristecerse es muy humano y no me lo van a negar, no me lo van a negar. Pero para hablar de psicopatología tenemos que ver el polo maníaco. A veces la persona irritable, si nosotros nos irritamos como uno, el maníaco se irrita como 20. Si nos entristecemos nosotros como uno, el depresivo se deprime como 20. O sea, es muy intensa la tristeza o muy intensa la manía, en donde sí puede haber alteraciones de las demás funciones mentales. La persona que ha tenido estos episodios de depresión y manía puede llamársele bipolar porque tiene en el trayecto de su vida, no en el mismo momento, sino en el trayecto de su vida, un polo depresivo y un polo maníaco. Pero en el tema de delitos nos interesa más el tema maníaco, el polo maníaco, ¿sí? En donde puede haber alteración de pensamiento, alteración de conciencia, alteraciones perceptuales, consumo de drogas, descontrol de impulsos, agresividad. Cuando uno conversa con el maníaco puro, no es conversación, es una ofensa de él hacia mi persona. Se cree demasiado comparado conmigo, se cree el rey del mundo. Y encima, yo no soy nadie para mirarlo ni para dirigirle la palabra. Pero si su alteración es tal que el pensamiento se vuelve delirante, él puede pensar de que yo le voy a hacer daño, como quien dice, le voy a cerruchar el piso en el trabajo, y él puede planear mi asesinato. Entonces, en este tema de bipolaridad, nos interesa el polo maníaco, en donde frecuentemente están inmersos en delitos, sea por trastornos de conciencia o de pensamiento, y es por eso que en el siglo pasado a la manía se le llamaba locura maníaca, ¿no? O sea, porque consume drogas y consume drogas como maníaco y se ve inmerso también en delitos, sea por intoxicación de drogas o por abstinencia. Eso quiere decir, doctor, entonces que un antecedente interesante en estos casos del bipolar, su historial clínico es muy importante conocerlo, ¿no? Digamos, como un antecedente para poder hacer una evaluación del ámbito forense. Si es que quieren aducir, ¿no? Digamos, la inimputabilidad, porque de pronto puede haber una alteración de pensamiento delirante, como usted comenta, y ya estaríamos, digamos, fuera de un foco de la realidad, ¿no? De su juicio está afectado, ¿cierto? Claro. Entonces, sería inimputable en ese sentido, ¿no? Pero los peritos tienen que determinar si es que en la entrevista mantiene
¿no? Tiene las ideas delirantes o la alteración de conciencia y tiene que echar mano dentro de lo que es la anamnesis, echar mano pues de qué cuentan los familiares de él, sus amistades, sus compañeros de trabajo, ¿no? Qué conductas ha tenido el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Si este es un episodio maníaco inventado por su defensa o es real, ya queda a criterio del profesional, ¿no? Psicólogo, psiquiatra. Sí, doctor, mire, acá tenemos la pregunta también, bueno, del juzgado penal del Agustino. Nos dice, si no existiera documentación que acredite la anomalía psiquiátrica o trastorno mental de algún inculpado, ¿cuál es el tiempo prudencial para poder obtener la pericia psiquiátrica que corrobore su estado mental? Si esta persona se encuentra inmersa en un proceso que supera los 4 años de prisión efectiva. Uh -huh. Normalmente se evalúa, ¿no? Yo en el ámbito también militar hay de estos casos, no solamente en el ámbito civil, evaluamos en un promedio de 2 a 4 reuniones, ¿no? Cada una reunión de 1 hora o de 2 horas, ¿no? No usamos por lo general instrumentos, ¿no? Se lo dejamos a nuestros amigos los psicólogos, pero en 2 o 3 reuniones podemos valorar el estado mental del momento, el estado mental del momento de cómo estuvo el estado mental hace 4 años, no podemos opinar. Pero si el juez nos insiste, ¿no? De que emita una opinión de la probable situación mental de hace 4 años, podemos opinar, ¿no? Entrevistamos a la madre, entrevistamos a los hijos, entrevistamos a algunos testigos de repente del hecho, para emitir una opinión no científica, solamente una opinión que recopile la información de los que han acompañado en ese momento al inculpado y tienen una apreciación de su mente. Y yo simplemente pudiera opinar de que ellos reportan eso y eso está inmerso en lo que es un trastorno depresivo, está inmerso entre lo que es un trastorno maníaco o psicótico, pero es referencia de dichas personas. Yo solamente científicamente lo he sistematizado y se lo presento al administrador de justicia con un diagnóstico que es necesario para que el perito de peritos emita opinión, ¿no? Okay. Sí, yo me imagino que evidentemente el hecho delictivo se cometió en un determinado tiempo y no se puede haber hecho la evaluación en su oportunidad, evidentemente. Pero también entiendo, doctor, no sé qué opina usted, si una persona tiene un trastorno mental, ¿no? Y puede ser que esté después controlado, con el transcurso del tiempo se va a ver algún tipo siempre de sintomatología, ¿no? No se puede disimular en su totalidad tampoco, ¿no? Claro, por más que la familia diga que está sano, uno tiene el ojo clínico no subjetivo, sino bien objetivo, ¿no? Del modo cómo se peina, del modo cómo se depila, del tipo de color de uso de ropa, cómo están las uñas, etcétera, etcétera. Uno va valorando qué está fallando, ¿no? ¿Qué está fallando? Y sí, hace 4 años pudo haber estado psicótico, pero ahora lo encuentro con pocos síntomas psicóticos, ¿no? Pero no puedo dar fe al 100% de que realmente estuvo psicótico. Parece, pero no doy fe, punto, solo opino. Así es. Por ejemplo, Berlín Mesa nos dice, una persona que padece de retardo mental leve puede tener conciencia de lo permitido o no de su conducta. Pone un ejemplo, ¿no? Una persona X padece de retardo mental leve, quien entiende por violación a tener relaciones sexuales y por ese entendimiento intenta violar a otra persona. Entonces, la conducta de X puede estar inmerso de algún trastorno psicológico o psiquiátrico que permita su inimputabilidad en el proceso penal. Sí es que se confirma que realmente ha estado fuera de razón, fuera de conciencia o ha tenido alteraciones perceptuales. No todas las personas con retraso mental solo tienen retraso mental. Hay algunos que tienen síntomas psicóticos y reciben tratamiento como si fuera esquizofrénico.
Hay otros que tienen irritabilidad, agresividad y reciben tratamiento farmacológico para disminuir esa irritabilidad. Por lo tanto, hay que valorar si es que solamente tiene retraso mental o tiene otros problemas psiquiátricos añadidos, ¿no? La persona con retraso mental leve, de por sí, conoce algunas actividades. Ya sabe que tiene que ir a comprar pan, a veces regresa con su vuelto exacto, a veces no. En temas sexuales, sí, él puede aprender. El hecho que tenga retraso mental no significa que no tenga instintos alimenticios y que no tenga instintos sexuales. Sí los tiene y se le tiene que educar. Si es leve, se le tiene que educar. Y es por lo tanto que el retrasado mental leve puede ser sancionado y es imputable. Habría que buscar criterios de inimputabilidad como síntomas psicóticos, descontrol de impulsos, ideas paranoides, alteraciones perceptuales, confusión, estrechez de conciencia, para poder de repente catalogarlo de inimputable o de repente que solo sea factores que atenúen la pena. Ujú. Allí, por ejemplo, doctor, ese caso que usted está comentando de que puede ser imputable, también he visto algunos casos donde a veces ayuda mucho también una pericia social, ¿no? Porque puede suceder de que estas personas con un retardo mental leve no, no han ido, no han estado prestados, no han ido al colegio, no han tenido una educación sexual, no son variables, digamos, sociales, variables, ¿no? Del contexto que también ayuda un poco a la comprensión del comportamiento de los adolescentes, ¿no? Si fuera un adolescente, ¿no? Estamos hablando. Claro, acá interesa mucho conocer la anamnesis, ¿no? La historia, si fuese una persona adulta, esta persona Claro. con retardo mental leve, ¿no? Claro, porque habría que mirar, porque una persona con retardo mental leve también tiene pareja, ¿cierto? ¿No? También tiene pareja amorosa, entonces son todos los criterios que uno podría tomar en cuenta. Aquí Emma, por ejemplo, nos dice, bueno, le agradece, le manda muchos saludos, doctor Andrés, ¿no? Acá dice, Muchas por la gracias. eh, bueno, vamos a ir mirando, que hay otras preguntas más que tenemos aquí. A ver, vamos viendo. Bueno, están pidiendo el enlace para que lo vuelvan a ver nuevamente. Algunos se han tenido que retirar por otras circunstancias. Bueno, acá tenemos la pregunta también de la doctora Tania. Ella dice, persona que muerde por temor a que lo detengan. Sufre de convulsiones, ataques en momentos y ahora está demandando en un proceso porque le mordió a un policía. Solo evidenciamos que sufre de esta enfermedad, ¿no? Un poco su opinión, me imagino. Ya, de repente es el caso del alférez, ¿no? Que fue mordido en este año. Ujú. A ver, persona que muerde por temor a que le detengan, ya. Sí. Si la persona sufre de epilepsia o tiene convulsiones, por general no solo tiene convulsiones, también tiene irritabilidad o tristeza, también tiene descontrol de impulsos. Las personas epilépticas o con convulsiones cursan también con alteración de funciones mentales. De repente no con trastornos mentales, pero sí cursan con descontrol de impulsos y agresividad, ¿no? Y a veces el epiléptico no es consciente de aquello y los familiares, por no causarle mayor preocupación, porque si se preocupa va a terminar convulsionando, ese tampoco se menciona ni todo la tolera. Se puede morir como mecanismo de defensa, ¿sí? No es el uruguayo Suárez, pero como mecanismo de defensa puede morderle brazos, sacar de oreja, etcétera. Y la epilepsia, y si es que se confirma las alteraciones de algunas otras funciones, alguna de las otras funciones mentales alteradas, como la voluntad y las emociones, ellas pueden ser atenuantes en el momento que se sancione esta agresión. Pero la epilepsia o la convulsión como tal no la vuelve inimputable, ¿no? O sea, tiene que ser sancionada. Sus demás funciones mentales alteradas o psicopatología presente va a atenuar la pena o la sanción.
Ujú. Doctor, tenemos aquí también otra pregunta del juzgado penal del Agustino. Nos dice, ¿qué tan cierto es que las personas con retardo mental leve desarrollan más su perfil sexual? Por ello, lo usual del delito cometido a investigar son los delitos sexuales, como tocamientos indebidos. O Ujú. sea, un poco la pregunta está orientada que si las personas que tienen retardo mental leve, eh, hay toda una desinhibición, ¿no? Del punto de vista del impulso sexual. Por eso es que generalmente son denunciados por delitos contra la libertad sexual, ¿no? Como tocamientos. Claro, ¿Qué opina de eso? es real, pero no significa que sea el único problema. Es real porque en los cerebros, el lobo frontal es el que prima y dirige la conducta voluntaria con una adecuada conciencia y un adecuado nivel de inteligencia. Pero las personas con retraso mental no van a tener esa funcionalidad del lóbulo frontal, no van a frenar sus instintos y sus emociones. En otros términos, no pueden controlar sus instintos alimenticios y sus instintos sexuales o instintos de supervivencia. Pero nadie va a demandar a una persona con retraso mental porque se comió los 10 platos del día, pues de toda la familia, ¿no? Ni porque escupió o arañó al que vende periódico en la esquina, en un instinto de supervivencia. Pero sí, el 100% de personas van a tener que demandar o denunciarlo por descontrol de instintos sexuales, desde tocamientos a intentos de relación sexual. O sea, no es que sea el delito sexual, de índole sexual, eh, la mayor actividad patológica y delictiva de la persona con retraso mental. Hay varias conductas anormales como la de supervivencia y la alimenticia, pero en temas legales el sexual es por lo que se le va a conocer a esta persona. Ah, No, ok. muy bien. Claro, sí, sí, es que es verdad la casuística, sabemos pues que tanto niños o adolescentes que tienen un tipo de retardo mental leve, no hay una pues una educación al respecto, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con esos aspectos, ¿no? La parte de la educación de la psicosexualidad, ¿cierto? En el caso. Claro, también desde un punto de vista relativo, o sea, podemos educar, pero el instinto sexual, controlarlo a veces es difícil. Eso lo vemos en el metropolitano, lo vemos en el mercado, antiguamente cuando se hacía la cola en el cine, etcétera, ¿no? Las personas, entre comillas, normales, eh, no diferenciando religión, profesión, inteligencia, tenían controles distintos sexuales y lo tienen hasta hoy, ¿no? Más por tema de pandemia, sí se ha disparado, hay un aumento de denuncias en este tema de delitos sexuales dentro del hogar, ¿no? En el 2020, comparado con otros años, ¿no? Eh, pero es difícil enseñarle a alguien que no tome agua cuando hace 2 días no toma. Es Claro. difícil enseñarle a un pedófilo que no se acerque a los niños con esa finalidad, sabiendo que ese es su motivo de existencia, ¿no? No los estoy justificando, les estoy explicando cuál es la realidad, ¿no? Sí, 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 eso es bastante interesante porque justo estos espacios que estamos ahora generando es un poco para eh, generar reflexión, generar también cuestionamientos, ¿no? De cómo puede armonizarse, ¿no? Desde el derecho, las conductas, ¿no? Del hombre, ¿no? No todas las conductas incluso pueden responder también a un tratamiento legal, ¿no? Y de Hay. la mujer, y de la mujer, porque tengo un paciente que consumía drogas y muy alterado el muchacho de 25 años, que lamentablemente pues estaba completamente perturbado y en estado alcohólico de intoxicación, dañaba a las personas, violentaba a las mujeres y en su historia de vida me contó pues que
él había sido prácticamente estrenado sexualmente por su madre, ¿no? Durante su adolescencia. Situación pues crítica, un daño psíquico desde ese entonces que perturbó su desarrollo normal psicológico y terminó más en psicopatológico, ¿no? Sí, sí, mire, qué curioso, doctor. Justo la semana pasada estuve también asistiendo a la presentación de una investigación de una colega chilena sobre delitos, ¿no?, sexuales cometidos por mujeres. Bastante inusual, ¿no?, encontrar una bibliografía de este tipo y comentar un poco el tema de la invisibilidad también de los casos, ¿no? Para mí, no tenemos preguntas, pero de repente por ahí surge una. Por favor, si pueden apagar su micro, gracias. Quería preguntarle, y me llama mucho la atención, en el caso de las mujeres que cometen delitos en el estado puerperal, ¿no?, que algo usted lo estuvo comentando, digamos, en ese estado puerperal, ¿qué es qué cambios psicológicos pasan en ellas, ¿no?, para poder cometer estos tipos de delitos, ¿no?, a sus hijos? Sí, ya hay investigaciones nacionales e internacionales, incluso del Instituto Materno Veterinario aquí en el centro de Lima, que mencionan que la principal psicopatología de las gestantes, las señoras en pleno parto o minutos después del parto y hasta los 40 días del puerperio normal, les brota o les aparece síntomas depresivos, ¿no? Pero hay un 1 a 5% de ellas, sea en gestación, en cualquier momento de la gestación, sea en el parto o sea en el puerperio, que hacen brotes psicóticos, en donde la principal alteración es el pensamiento perturbado, un pensamiento que dice así: mi hijo no es mi hijo es producto del demonio, y este anticristo yo tengo que eliminarlo. Si pesa más su amor de madre, porque no está del todo desconectada, a lo más, como vemos en algunos noticieros, lo abandonarán en algún río o desperdicio, una zona de desperdicio. Pero si ya este pensamiento perturbado, este delirio, invade todas sus otras funciones mentales y su comportamiento, y es una psicosis, pues, va a terminar decapitando o descuartizando al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su hijo y es el demonio en persona. Bien, doctor, hemos tenido una jornada muy interesante, ya no hay más preguntas, pero sí estamos recibiendo felicitaciones para usted, y claro, y ha generado bastante también inquietud. Le agradecemos mucho de que haya podido aceptar nuestra invitación en este espacio de diálogos psicojurídicos, y de esta manera lo que queremos prácticamente abordar los temas, ¿no?, que sea un conversatorio, un diálogo, que podamos nutrirnos de casos, y de eso se trata básicamente este espacio. Doctor Andrés Gutiérrez, muchísimas gracias por estar presente en este primer programa de diálogos psicojurídicos. Muchas gracias por su asistencia, y recibe usted también el agradecimiento de Faja y de todos los asistentes en este momento.